Temas inconclusos. ¿Por qué dejamos cosas sin resolver, Bernardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Vivi, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bien, nos pone Bien. mal tener los temas ahí sin resolver. Exactamente, porque es la energía o las emociones que nos quedaron atascadas. Nos quedamos enganchados. Exacto. Quedamos como atascados en una estación emocional y el tren sigue andando. Entonces necesitamos levantar el ancla de las estaciones del pasado para poder continuar en el viaje. Ahora, podemos quedar atascados, enganchados, con temas abiertos o temas sin cerrar que pueden ser del pasado, cosas del pasado, con personas, Sí. los ex, por Sí, ejemplo, por ejemplo. amigos. Podemos quedar con hábitos del pasado o rituales familiares. ¿Viste la gente tradicionalista que Sí. dice, yo me acuerdo cuando Sí, sí, sí. hacíamos la salida, los ravioles del domingo, y ahora eso se perdió? Podemos quedar atados a infinidades de situaciones. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos un enganche o un tema sin cerrar? A ver, Vamos claro, al porque test. quizás no nos damos cuenta. Exactamente, vamos al test. A ver, En primer test. lugar, cuando sentimos emociones intensas al recordar esa situación o esa persona. Ah, Viste que hay gente, por ejemplo, que te está hablando del, no sé, del ex o del papá, de la mamá, y inmediatamente le invade mucha emoción. sí. Y cada vez que recuerdan esa situación o esa persona, les invade la emoción. Atenti, esa puede ser una señal. Otra señal, un tema o persona que permanentemente nos da vueltas en la cabeza. ¿Viste? Cuando uno está analiza, Sí, sí, sí. y viene, y de pronto estás caminando. Conozco muchos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Hay una larga lista, siempre. ¿Vas a dar aparece. nombres? No. No, a lo mejor me animo. Ah, ok. Ah, Entonces, claro, voy a hacer uno- un llamadito ahora primero. Si puedo. no me nombres, te van a decir. Efectivamente, claro, uno queda dando vueltas el tema y analizando y dando vueltas. Lo tercero es el diálogo interno. Uno dialoga con esa situación o consigo mismo sobre esa situación y esa persona. Yo le tendría que haber dicho, ¿por qué no le dije? ¿Por qué le dije? No le tendría que haber dicho. Y sabés que hay una investigación muy interesante de un psicólogo americano en un libro que se llama La ansiedad frente a la muerte. Sí. Y él descubrió por qué hay gente, o investigó, mejor dicho, por qué hay gente que frente a la muerte la viven con bastante paz y otra gente que se desespera. Y descubrió en la investigación que la gente que está por partir y tiene temas del pasado cerrados y que ha enfocado su vida en alcanzar sus proyectos, mueren con mayor paz que los que no. Claro, claro. Entonces, qué importante cerrar las cosas del ayer. Viste ¿no que es hay así? gente que le pasan ciertas cosas importantes en la vida, a veces buenas, pero generalmente es cuando te pasa algo feo, dramático. Exacto. Decís, voy a arreglar estas cosas que quedaron sueltas, voy a atar estos cabos sueltos, voy a cerrar estos temas, ¿no? Pasa. La mente, cuando tenemos una experiencia negativa, segrega más químicos que hace que el recuerdo negativo quede más fijado que el ¿sí? positivo. Efectivamente, por eso lo malo nos lo acordamos rápido. Sí, tal cual. Ahora, para lo bueno, como que hay que hacer a veces Cuesta. un esfuerzo, ¿no? Y hay gente que tiene temas pendientes, inconclusos, proyectos de trabajo, estudios, relaciones con los ex, etcétera, que los taparon con determinadas adicciones. Por ejemplo, droga, por ejemplo, alcohol. Hay mucha gente que ha perdido seres queridos y como no han cerrado esa etapa, la han tapado con una pseudo salida de emergencia llamada el alcohol. Claro. Entonces, ¿cómo logramos cerrar las historias? ¿Cómo hacemos, Bernardo, ¿Cómo para hacemos? desenganchar? Bueno, 4 tips prácticos. Tomemos nota, todos Vamos, tenemos entonces, ya lápiz y identificamos qué tema tenemos pendiente, Sí. o personas o Sí. situaciones y demás. Bueno, lo primero, declaraciones emocionales. ¿Qué cosas nos quedaron sin decir? 1, declaraciones emocionales. Sí, llamamos las declaraciones emocionales importantes. ¿Qué cosas me quedaron sin decir a ese ex, Sí. a él, a la persona que partió, falleció, al amigo que no vi más, O puede ser a una persona que veo todo el tiempo. o una persona que está viva, correcto? Puede ser en el presente también. ¿Qué Que cosa- digo, ay, no logro resolver tal cosa. Sí, porque ¿qué pasa? Cuando nos quedaron cosas guardadas, el dolor se potencia y se transforma en sufrimiento. Claro. Entonces, ¿qué me quedó pendiente? ¿Y qué hago con eso? ¿Lo digo? Bueno, podemos decirlo o podemos escribirlo. Ahí va a depender de varios factores. Ah.
A veces no es lo mejor decirle a la otra parte, Bien. pero lo importante es sacarlo de adentro. Declaración porque emocional. todo lo que nos queda guardado se transforma en un peso. Cuando uno no llora por fuera, los órganos internos empiezan a llorar. Bien. Entonces, expresarlo. Lo segundo que podemos hacer, perdonar. Perdonar es una manera de cerrar. ¿Qué quiere decir? Desatarnos. Hay gente que ha perdido un ser querido y quedó con bronca. ¿Por qué te moriste? Claro. Entonces Claro. hay que perdonar. O alguien, un socio, ¿cuánta gente hizo sociedades Sí, y que después... no funcionaron. Entonces, perdonar, ya lo dijimos, no es un acto de debilidad, no es poner la cabeza para que nos vuelvan a pegar, es desatar un prisionero y descubrir que el prisionero somos nosotros. Y eso no significa reconciliación, obviamente. Lo tercero, usar el don de la Dios. Todos nosotros tenemos de parte de Dios ¿De dónde lo sacamos? El don de la Dios, la capacidad de despedirnos. Y tenemos que usarlo, que no es resignación, es aceptación, es renunciar, es hacer una declaración en voz alta y decir, yo renuncio a esto que ya pasó, lo cierro en mi vida. Es una declaración, una afirmación, vamos a decirle, de la voluntad, porque hay poder en nuestras palabras. Y hay poder en lo que nuestra realidad la construimos con lo que hablamos. Entonces usar el don de la Dios, saber de que hay cosas que tienen una etapa, y eso tenemos que aceptarlo, que tienen un ciclo. Bien. Porque cuando queremos eternizar un objeto, un vínculo y demás, quedamos enganchados. ¿Y qué pasa cuando no cerramos una puerta del ayer? No se nos va a abrir una puerta en el presente y en el futuro. O sea que cuando cerramos algo del ayer, algo nuevo misteriosamente y mágicamente se empieza a abrir, porque la energía que quedó atascada, imagínate que nuestra vida es un tren, Sí. ¿no es así? Y quedamos atascados en la adolescencia o en la infancia. Yo me acuerdo, qué linda esa etapa, o con mi ex. Entonces toda esa energía nos quedó en esa etapa y no hay una etapa más linda que otra. Cada etapa evolutiva tiene su encanto. Es mentira que la adolescencia es la etapa más linda. Acordate, cuando éramos adolescentes, las luchas que teníamos también. No sé. Y cuando éramos chicos, una etapa muy linda, pero Claro, también tuvo sus luchas. Es verdad. Porque cada etapa tiene su encanto. ¿Qué tenemos que hacer? Descubrir y disfrutar. Y saber de que la vida es un tren y Dios nos regala la posibilidad de disfrutar cada etapa, pero no anclar en ninguna. Porque cuando anclamos viene la nostalgia. Bien. O sea que yo tengo un amigo Sí. que hablamos casi siempre y siempre me comenta, obviamente tiene familia, está muy contento con sus hijos y por la familia que tiene, pero siempre me hace mención a qué hubiera pasado si él hubiera ido, tenía una oportunidad laboral en el exterior y por cuestiones de familia, justamente quedaron embarazados, no viajó. Y siempre le queda pendiente esa situación que hubiese ocurrido en su vida Si viajaba. si viajaba y bueno. Claro, todas las decisiones siempre ganamos algo y perdemos algo. Claro. Tenemos que aceptar eso. Vos estás hoy acá, quiere decir que no estás en otro lugar. Es decir, que ganaste algo y perdiste algo. Y uno va evaluando qué gana y qué pierde. Ahora, ¿qué nos pasa? Cuando nosotros miramos para atrás somos un poco injustos. ¿Por qué? Porque estamos parados en el hoy. Con la experiencia de hoy, ya habiendo pasado la situación. Entonces decimos, tendría que haber hecho tal cosa. El diario del lunes. Ese tendría siempre está. Claro, pero no somos honestos, De porque acuerdo. lo importante es haber hecho la experiencia. ¿Vos te acordás que dice que había una tormenta en la Ajá. historia bíblica y Jesús está caminando sobre el agua? Y el apóstol Pedro le dice a Jesús, Señor, si sos vos, yo quiero salir a caminar. Y dice que Pedro salió, dio unos pasos y se hundió. Pero mejor salir de la barca e intentarlo que quedarse como los otros 11 Total. en el barquito sin haberlo intentado, ¿no es así? Mira, a veces Sí. nos arrepentimos más de lo que no hicimos que de lo que hicimos. Bernardo, nos escribe Dani Love, dice, una preguntita para Bernardo. Creo que soy una persona que se queda enganchada con todo. Tengo millones de temas inconclusos en mi vida y no sé cómo hacer para cambiar eso. Creo que ser así me perjudica. Algunos consejos quiere ella para resolver eso. Bien, cuando uno queda enganchado con muchas cosas del pasado, el problema no es el pasado, es el futuro. Cuando le tenemos miedo al mañana, siempre miramos por el espejito retrovisor. Ah, Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar a qué le tenemos miedo. bien. Hacia adelante. Porque siempre que uno es un poco ansioso, entonces dice no, pero entonces uno queda dando vueltas en lo ya vivido, porque lo ya vivido
da menos ansiedad. Y es donde uno se para con más seguridad, Claro. porque ya lo viviste, ya lo pasaste. Exactamente, ¿no? es como las parejas esas que se rompen y entonces meten, vos me arruinaste la vida, y siguen enganchados, Claro. justamente como una manera de tapar el miedo de la vida sigue. Exacto. Y no quiero volver a sufrir. Exacto. Adriana Acevedo, hay tantas preguntas, Bernardo, que yo Dale, te voy vamos, haciendo algunas vamos, ahora, vamos. porque si Sí, dejamos sí, todas para el vamos. último bloque, No, te no, mato. si no, nos va a quedar inconcluso. Claro. Claro. Adriana Acevedo, Bernardo, ¿qué hay que hacer con una relación inconclusa, la cual hace muchos años se terminó por no ver más a esa persona? Lo busco y lo encaro, dice ella, para saber qué fue lo que pasó, pero te cuento que tengo un hijo y no conoce a su padre y él sabe que existe. Adriana tiene muchos temas. Adriana tiene un hijo, no lo entendí Y eso yo último. tampoco, porque no lo escribió bien. No, Algunas palabras faltan. está Dice, un poco confuso. no importa, pero dice que ella tiene una relación inconclusa, hace muchos años se terminó y ella no sé por qué se terminó, no sabe por qué se terminó. Ok, bueno, lo que hay que hacer es escribir, allá hace años que pasó. ¿No lo puede buscar al hombre? Escribirlo, no, tal vez no tenga sentido. ¿No? Escribirlo y cerrarlo ella internamente. Porque a veces esa búsqueda en realidad es volver a continuar. Ah, ¿Cómo sabemos que cerramos las cosas del pasado? Entonces, para redondear algunas ideas, cuando podemos hablar de las cosas sin dolor, cuando alguien puede hablarte del ex, el pasado, etcétera, sin dolor, es probable que ya el tema está cerrado. En segundo lugar, cuando transformamos las experiencias vividas en crecimiento. Ah. ¿Qué me enseñó esta relación? ¿Qué me dejó? puedo haber aprendido? Bueno, aprendí esto, aquello, lo otro. Eso significa que hemos metabolizado. sea bueno o malo, digamos. Obviamente, exactamente. Lo hemos transformado en crecimiento, que de eso se trata la vida. Está muy Una bien. suma de experiencias, y la gente más feliz no es la que compra más objetos, es la que tiene más experiencias. Entonces, disfrutar de esas experiencias. Bien. Y cuando tenemos paz interna y decimos, bueno, estoy tranquilo, pasó, me equivoqué, se equivocó el otro, lo transformé en crecimiento, aprendí qué hacer, qué no hacer. Genial. A veces es mejor, a veces uno aprende primero lo que no funciona para aprender después lo que funciona, ¿no es así? Totalmente. Entonces a veces uno tiene una pareja y aprendió todo lo que no hay que hacer para entonces después formar una pareja y Y ya... tratar de no repetirlo, al menos Exacto. tratar. Se ríen todos porque me parece que le pasó mucho. acá, Se ¿no? ríen todos acá detrás de cámara. ¿Qué ¿Quedaron pasa? temas Que hay inconclusos? tenemos tanta gente Sí. acá detrás de cámara. Sí, que- sí. Muchos inconclusos, me parece. Muchos por contar. Oh, bueno. Bernardo, vamos a seguir hablando, pero Sí. te hice algunas preguntas ahora para Dale. en el último bloque contestar. Mañana voy a estar en Formosa Uy, a qué las bueno. 5:30. Me ha invitado la Secretaría de la Mujer del Gobierno de Formosa. Es la Semana de la Prevención de la Violencia en la Mujer. Así que 5:30 voy a estar allí en el predio Costanera, Salón G, dando un seminario sobre prevención de la violencia contra la mujer. Qué buen tema, Bernardo. Sí. ¿Lo hemos tratado acá? No me acuerdo, si no, lo podemos tratar. hablamos del enojo, pero Sí. no de violencia vamos a hablar. Muy buen tema, me Sí. encanta. Mañana entonces, Bernardo, se los prestamos por un día. Bueno, lo dejamos ir a Bernardo a Formosa. Sí, claro, ahí estaremos de vuelta. ¿Cómo cerramos? Si Ahí vamos a las preguntas, contestando. hay muchas. Muchísimas. Sí, no sé cómo vas a hacer Dale, esta noche. dale. Bueno, ¿empezamos? Vamos. A ver, Delfina Lauría, me estoy quedando sin compañeros. Día a día me elimina uno o dos. Tendrán sus miedos y motivos, los entiendo. Pero sepan que la personalidad de ese estilo no me hace bien. Ella habla sobre que le quedan inconclusas estas personas que creen que son sus amigos y después no lo son. Rara la pregunta, Delfina, Sí, ¿eh? un poco confusa. Un poco extraño. Que nos vuelva a escribir con un poquito más de claridad, que lo podamos entender. Ahí está. Marta Sabone. Bernardo, a ver, lo inconcluso que tengo es el distanciamiento de alguien que consideraba mi amiga y no fue así, y que sé que aunque hable con ella, no volverá a ser igual y me duele. ¿Qué hago? Bueno, justamente entender de que los vínculos tienen un tiempo, muchos de ellos, de duración, y poder aceptarlo y que no nos quede nada guardado y atascado. ¿Cómo tenemos que mirar los vínculos del ayer? Porque tenemos muchas preguntas de los ex. Recordar las cosas lindas y las no tan lindas y las malas. ¿Qué nos pasa cuando divinizamos la relación del ayer? Quedamos atascados porque decimos no fue tan lindo y nos olvidamos de las cosas negativas. Claro. ¿Y qué pasa cuando recordamos solo lo negativo? La demonizamos. Exacto, No es somos bueno. objetivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
evaluar nuestra tendencia. A veces tenemos más tendencia a ver todo lo positivo, entonces poner al lado lo negativo. Y si tenemos tendencia de ver todo lo negativo, obviamente poner al lado los recuerdos lindos y saber de que todos los vínculos fueron cosas positivas y cosas negativas. Bueno, Bernardo, hoy estuvimos hablando del mensaje de Leticia Zárate, que nos escribió desesperada, porque no tiene que ver con un tema inconcluso, pero ella quiere tu opinión. Su hermana se iba a casar y a días del casamiento el marido le dijo, o el futuro marido, ¿sabes qué? No nos casamos nada, porque acabo de recibir un llamado anónimo que me cuentan algo que vos me mantuviste oculto durante todo este tiempo. ¿Qué era ese algo? Que ella había tenido una relación en el pasado con una persona que ahora es empleado de su futuro marido. Y ella, la verdad, no se lo contó. No le mintió, no se lo contó. Y él ahora, porque se enteró de eso, a través de ese llamado, no se quiere casar. Perfecto, bueno, porque él está bajo el impacto de la noticia. Claro. Entonces está bajo el shock y obviamente lo ha manifestado con una acción rotunda. Se siente estafado. De distanciamiento porque se siente engañado y se le ha caído la confianza. Claro. Entonces hay que dejar pasar un poco de tiempo para que procese toda esa bronca y volver a conversar y volver a hablar a ver qué es lo que ha sucedido, qué pasó, qué no pasó y ver si vuelve la confianza o no. Hay personas que frente, especialmente varones, frente al impacto de la noticia del engaño, toman estas medidas drásticas, ¿no es así? No se quiere casar. Y no se quiere casar, obviamente, porque es un tema que hay que aclarar. Lo cual está en un sentido positivo, ¿no? Porque sería necio avanzar con el ritual del casamiento porque sí, cuando la procesión va por dentro. Exacto. Entonces, los temas hay que hablarlos, hay que sentarse y conversar. Como decimos siempre, nos curamos hablando. Ahí está, Leticia, entonces contestada tu consulta. Nos tenemos que ir, no tenemos más tiempo, pero bueno, todas las preguntas que han quedado inconclusas, sus respuestas, Bernardo responde @gmail.com, @VallesViviana en mi cuenta de Twitter o @verestamateas. Nos mandan allí sus consultas.